Eh, dígame, ¿ven ahí la pantalla? Sí, mira, sí se ve. Ya se mira. Bien. Pues, bueno, vamos a hacer una introducción un tanto así como dicen, liviana. No vamos a entrar en mucho análisis matemático de momento. Más nos interesa más los conceptos, ¿verdad? Entonces, la parte conceptual por lo general se puede abordar de una forma bastante sencilla. Vemos un poquito de historia. Ahí tienen a Maxwell. Ustedes ya han visto fotos de él, ¿verdad? Y bueno, todo este asunto de lo electromagnético y su uso en las comunicaciones, la radiación de señales, es algo que se ha ido dando poco a poco. Tenemos a varias de nuestras ecuaciones tienen estos nombres, ¿verdad? De sus autores. Faraday, por ejemplo, ¿qué fue lo que hizo él? Demostró que un campo magnético puede generar una corriente. Otra forma de decirlo es que una variación de un campo magnético puede crear un campo eléctrico, o sea que hay interacción entre campo eléctrico y campo magnético, cuando es variante en el tiempo, ¿verdad? Cuando es estático, pues están desacoplados, pero cuando hay variaciones en el tiempo, que cuando entendemos de variaciones en el tiempo, estamos hablando de frecuencias, o sea, con cierto variación de frecuencia empieza se acoplan los dos, ¿verdad? Uno implica la presencia del otro. Ahora, esto fue lo de Faraday. Maxwell viene después y también ve lo inverso, que una variación del campo eléctrico puede crear un campo magnético. Y las ecuaciones de Maxwell es el resumen, ¿verdad? De todo lo que se había encontrado hasta entonces y en forma matemática pudo, digamos, formular el comportamiento de los campos electromagnéticos. Lo interesante es que aquí la luz resulta ser un fenómeno electromagnético, es una onda electromagnética, aunque a veces no lo veamos tan evidente, ¿verdad? Entonces, las ecuaciones de Maxwell nos permiten eh, ver cómo varían, ¿verdad? Estimar, ¿verdad? O sea, analizar, modelar, digamos, la variación de los campos eléctricos y magnéticos en el espacio, ¿verdad? Y en el tiempo, ¿ok? Él, realmente Maxwell no descubrió estas leyes, ¿verdad? Sino que él resumió, lo juntó, ¿verdad? Y le dio el rigor matemático. Uno no se puede imaginar, ¿verdad? Que Faraday, digamos, con todo lo que había encontrado, no tuviese las habilidades matemáticas que tenía Maxwell. Maxwell, o sea, muchos de estos eran gente más de experimentales, ¿verdad? O sea, sacaron todos sus resultados, pero a la hora de modelar matemáticamente no pudieron, ¿verdad? Pero se agrega alguien más, Maxwell, y él logra darle la formalidad a esto, ¿no? Claro, esto ya predice la existencia de las ondas electromagnéticas, ¿verdad? Que se van a propagar en el espacio libre, ¿verdad? Y lo de Maxwell ya pronosticó eso. Y interesante es que aparece otro, este señor Heinrich Hertz, de donde tomamos el nombre de los ciclos, les llamamos Hertz, ¿verdad? Esta es en 1887, ¿verdad? Generó y detectó. Es interesante, lo pudo hacer, ¿verdad? La generación de las ondas electromagnéticas. Bien, ¿qué tenemos con las ecuaciones de Maxwell? Las ecuaciones de Maxwell nos da una base, ¿verdad? Para eh, describir todo, nos está relacionada con todas estas leyes que podríamos decir y ecuaciones. Nos permite establecer la ecuación de onda, ¿no? Este es fundamental cuando estamos hablando tanto de la generación como la propagación de las ondas. La ecuación de Laplace, eh, las condiciones de contorno, la ecuación de Poisson, el teorema de Poynting, este es importante para nosotros. La ley de Snell. En propagación
todos estos temas son importantes. La ley de Coulomb, ¿verdad? Claro, aquí estamos hablando más de electrostática y las leyes de Kirchhoff, ¿verdad? Toda la parte de circuitos es un Maxwell. Todo eso es gracias a esto. O sea, realmente nos da una descripción universal, ¿verdad? Podríamos decir que nuestra carrera se deriva de aquí, ¿verdad? De la aplicación de las ecuaciones de Maxwell a la realidad en que estamos trabajando, ¿no? Entonces tenemos campos eléctricos y campos magnéticos. ¿Qué tenemos aquí? Las cargas eléctricas producen campos eléctricos, ¿cierto? Bueno, tenemos una carga eléctrica, tenemos un campo eléctrico. Ahora, si movemos las cargas, o sea, las corrientes eléctricas, o sea, cargas moviéndose, estos ya sí producen campos magnéticos. Si no se está moviendo, solamente estamos hablando de campos eléctricos. Si tenemos movimiento de cargas, se van a producir campos magnéticos. Esto estamos hablando conceptualmente lo que está implícito en Maxwell, ¿verdad? Ahora, una onda electromagnética es un patrón de campos eléctricos y magnéticos que vibran o varían juntamente en el espacio y en el tiempo de modo síncrono. O sea que tenemos una variación de campo magnético, a su vez induce un campo eléctrico y esa variación de campo eléctrico induce un campo magnético así sucesivamente, ¿no? Y están simultáneos, ¿verdad? Están sincronizados, ¿verdad? Una variación implica la variación del otro. Y esto ocurre tanto en el espacio como en el tiempo, ¿no? Bien, entonces cuando hablamos de una onda electromagnética, bueno, la primera aproximación que podemos hacer es una onda plana, digamos. Y lo que estamos diciendo esto, ¿no? Es la existencia conjunta de campos eléctricos y magnéticos variantes en el tiempo. Tenemos una fuente emisor y esta onda se va a propagar, ¿verdad?, en una dirección determinada. Diríamos, normalmente nos referimos a estas ondas como ondas TM, ¿verdad?, aunque no siempre son TM. O sea, ondas electromagnéticas, lo abreviamos como EM, se propagan, ¿verdad?, debido a que el campo eléctrico recrea, ¿verdad?, el campo eléctrico, un campo eléctrico variante en el tiempo, recrea el campo magnético y el campo magnético recrea un campo eléctrico. Es como una generación enlazada de uno con el otro, ¿verdad? Entonces, aquí entonces vamos con la antena. Entonces, un voltaje oscilante que usted aplica a una antena, ¿qué va a hacer? Hace que las cargas varíen, ¿verdad? Emitiendo un patrón sincronizado de campos eléctricos y magnéticos. Entonces, la inyección de un voltaje variante en el tiempo va a producir este fenómeno de radiación, ¿verdad? Muy bien. Entonces, cuando hablamos de ondas transversales electromagnéticas, ¿verdad?, los conceptos que hemos desarrollado en las clases de electromagnetismo, cuando hablamos de las ondas, especialmente las planas, es que esta onda va a tener los dos componentes, ¿verdad?, un campo eléctrico y un campo magnético en forma ortogonal. Esa le llamamos transversal electromagnética. Y son ortogonales a su vez a la dirección de propagación. Esto es un concepto que tenemos detrás, así de una forma muy, muy básica. Aquí estamos considerando una onda plana, ¿verdad? Claro, esto de ondas planas y ondas, las ondas planas pues son una aproximación de la realidad, ¿verdad? Realmente en la realidad trabajamos más con ondas esféricas. Bien. Tratando de conceptualizar qué es lo que está pasando. Pues, por ejemplo, aquí tenemos una antena y esta antena va a ser capaz de generarnos eh, este tipo de campos en los planos estos ortogonales que tenemos dibujados aquí. Ahora bien,
si lo vemos en la dirección de propagación, o sea, vamos a tener variaciones tanto a nivel espacial. Este es, digamos, este es Z. Digamos que fuera, tenemos, perdón, ZX sería, ¿no? Está propagándose en dirección X. Y vean ustedes, ¿qué pasa si nosotros nos vamos moviendo? Digamos, que lográramos detener el tiempo, un instante de tiempo determinado, pero nos ubicamos en puntos diferentes en ese mismo instante. Veríamos que el campo eléctrico a una distancia tiene una magnitud, después va subiendo, y no solo eso, tiene una polarización, ¿verdad? Vertical en este caso, en dirección Y, y después vuelve cero, seguimos midiendo el campo en ese mismo instante. O sea que tendríamos que tener mediciones simultáneas si quisiéramos medir en un instante. Y describiríamos, si agarramos la magnitud de campo y nos aseguramos que está en la dirección Y, nos daría esta curva, ¿verdad? Que nos estaría dando la variación de la amplitud. ¿Okay? Si ahora tomamos el campo magnético y lo buscamos, lo encontraríamos que está en dirección B, y si hacemos el mismo proceso de medición, construiríamos esta curva. Si nosotros pudiéramos ver las ondas, no sería esto lo que veríamos. Esta es simplemente una representación gráfica de amplitudes en los diferentes planos y para magnitudes diferentes, para E y B, ¿verdad? Esta sería entonces una forma de visualizar su variación de amplitud. Si de vuelta nos quedamos en un punto quietos aquí en este punto, digamos, y dejamos que el tiempo varíe, estas cosas estarían también pasando de cero al valor máximo, estaría bajando y subiendo según el instante del tiempo. Ok, bueno, estarían moviéndose y a través del espacio, y la velocidad con que se propagaría esta onda es la velocidad de la luz, ¿verdad? 300.000 kilómetros por segundo. Bien, como ya hemos mencionado, este señor Hertz reformuló las ecuaciones de Maxwell, ¿verdad? Las estilizó y las simplificó. En 1984, Hertz realizó experimentos, varios experimentos, y en el 87 construyó un dispositivo radiador y un detector, ¿verdad? Para esa época, pues interesante como hizo el radiador. Y aquí lo tenemos a la par, no sé si logran ver. La idea es aplicar un voltaje bastante alto, de manera que saltara una chispa. Esa chispa genera todas las longitudes de onda, ¿verdad? Él tenía un circuito detrás de esto que hacía que esto se produciera con una bobina, ¿verdad? Y lograba que se saltara esa chispa con, con el circuito que tenía acá. Y del otro lado, esta es una antena, ¿no? Donde se inducía la señal, y por lo inducido saltaba también una pequeña, o sea, la chispita saltaba acá y se producía en el otro lado, ¿no? ¿Verdad? Y después, bueno, esta fue la primera demostración que se hizo en la historia. Después, este otro señor, Alexander Popov, continuó con los experimentos de Hertz y inventó, ¿verdad?, una antena que permitió comunicarse con un barco. Y aquí ya estamos hablando de distancia, ¿verdad? Esto fue una cosa de laboratorio, 5 kilómetros. Logró establecer comunicación. Interesante. Y miren la época que estamos hablando, esto fue hace más de 100 años. Ahora, aquí está malo tenemos malo esta fecha, ¿verdad? Esto tengo que corregirlo. En todo caso será 1800. No es 1900, ¿verdad?
El italiano Guillermo Marconi perfeccionó el invento, ¿verdad? de que había hecho este señor Popov y logró una comunicación de 20 kilómetros, ¿verdad? Nada más que este señor Marconi sí tenía un poco más el asunto de los negocios y patentó esto, ¿verdad? Y empresa la industria con él, ¿verdad? Ya para 1901 se hizo un enlace, se probó una comunicación entre Europa y Estados Unidos, entre estos sitios, ¿verdad? En Cornwallis y Terranova. Eso fue para 1900, ¿no? Aquí sería 800, ¿no? Bien, entonces cuando nosotros hablamos del espectro radioeléctrico, o electromagnético, mejor dicho, el espectro nos estamos refiriendo a la gama de frecuencias en las cuales estamos hablando de ondas electromagnéticas, ¿no? La gama de frecuencias realmente, las variaciones estas electromagnéticas, eléctricas, pues campos eléctrico-magnéticos coexisten. Recuerden, si hay una variación en uno, se produce en el otro. Son unas ondas electromagnéticas. Estas las tenemos hasta desde frecuencias bien bajas, las variaciones las podemos tener en frecuencias bastante bajas, como, qué sé yo, 1 kHz, 10 kHz, hasta frecuencias muy altas. Mira, aquí tenemos una gama de lo que podía ser las variaciones. No sé si van a ver bien esta figurita, pero estamos hablando de, a ver si vemos otra que sea un poquito más. Ok, aquí tenemos estas, tal vez se ve un poquito mejor. Mire, aquí estamos hablando de frecuencias, ¿no? Estamos hablando de 10 a la 2, de 100 Hz hasta 10 a la 20. Entonces, aquí el rango de frecuencias se le da un nombre a cada porción. A esto se le llama espectro electromagnético, o sea, todo el rango de las variaciones. Y aquí mostramos cómo se comportan. Por ejemplo, hay una de estas que se le llama de radiofrecuencias. Las frecuencias de radio que están desde la parte más baja hasta lo que llamamos microondas. A eso se le llama radiofrecuencias. Normalmente son las ondas de radio, que son las que estábamos tratando de ver aquí. Entonces, aquí tenemos comunicaciones desde frecuencias bien bajas, ¿verdad? Hasta las frecuencias altas, miren que es 10 a la 11, hasta lo que es microondas. Toda esta gama que está entre las frecuencias más bajas hasta las microondas es lo que llamamos frecuencias de radio, ¿no? Interesante que aquí hay otras aplicaciones como el radar, ¿verdad? Sistemas de radiofaros, ¿verdad? Que también están en frecuencias bien bajas. La radio FM, la televisión, los sistemas celulares, incluso los hornos de microondas, aunque eso no es comunicaciones, pero ahí están como en 2.4 GHz más o menos, los hornos de microondas. Se usan esas frecuencias porque a esa frecuencia que sí ya se genera calor, ¿verdad? Y de ahí están frecuencias más altas, que es lo que llamamos infrarrojo. Tenemos sistemas de control que trabajan en infrarrojo. Tenemos la luz visible, de ahí pasamos a la ultravioleta, ¿no? Están los rayos X, los rayos gamma, y son frecuencias mucho más altas. Ahora, la longitud de onda que tenemos aquí, pues aquí se trata de comparar, digamos, el tamaño de las longitudes de onda. Las frecuencias más bajas, imaginen ustedes, está la longitud de onda del orden del tamaño de una casa. De ahí subimos ya para los asuntos, ya sacándonos a la microondas, estamos hablando de una pelota de tenis. Y la parte más alta es un punto. De ahí en infrarrojo estamos hablando de longitudes de ondas que andan alrededor del tamaño de las células.
¿verdad? Eh, en los ultravioletas andan la longitud de onda alrededor del tamaño de los virus, los rayos X de las dimensiones de las proteínas y las moléculas de agua son las dimensiones. Eso dificulta usar la luz para los microscopios, ¿verdad? Cuando estamos hablando a niveles atómicos. Se tiene que usar otro tipo de forma, porque la longitud de onda es más grande que lo que se quiere observar, así que no se podría hacer de esa manera. Pero hay otras maneras de tratar de construir imágenes de cosas subatómicas, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué pasa en las frecuencias más bajas del espectro electromagnético? Bien, hay cierto rango de frecuencias, digamos, de 1 MHz para abajo, que lo único que se produce cuando están en un elemento, en un medio, digamos, lo que generan la presencia de esos campos son algunas corrientes, inducen algunas corrientes débiles, dependiendo de la conductividad que tengamos en el medio. Pero ya un poquito más arriba se producen, ya empiezan a aparecer los efectos térmicos. O sea, ya las corrientes que inducen incluso son más fuertes y se producen calentamientos. Por eso que los hornos de microondas están en la frecuencia más alta, ¿verdad? Donde ya se presentan los efectos térmicos. Si subimos la frecuencia, lo que tenemos son efectos ópticos, ¿verdad? Hay corrientes inducidas, hay efectos fotoquímicos en los infrarrojos, ¿verdad? Ya, y llegamos a la parte visible, ¿no? Ya uno puede verlo, ¿verdad? En nuestro caso ya podemos ver ese tipo de radiaciones. Seguimos en los ultravioletas, ¿verdad? Aquí, en la parte de ultravioleta, marca, digamos, una transición entre lo que llamamos ondas ionizantes y no ionizantes y ionizantes. ¿Qué quiere decir esto? Es el efecto, digamos, en los tejidos. En el caso, se produce, digamos, una ruptura de uniones y aquí se produce un daño en el ADN de los tejidos, ¿verdad? Entonces, ahí estamos hablando del ultravioleta, rayos X, rayos gamma, todas esas radiaciones que están más arriba son dañinas para los seres humanos y para los seres vivos. Entonces, esas no las usamos en comunicaciones. Están los ultravioletas, que uno puede ser expuesto a niveles bajos de ultravioleta, pero no hay que tener cuidado, ¿verdad? Por eso que la gente que a veces se va al mar y se queda ahí horas hasta que se quema la piel, eso puede tener impacto, ¿verdad? En el ADN. Así que uno tiene que usar bloqueadores para no dañarse. Yo sé que la gente a veces cree que esto no afecta, pero tienen esas costumbres de tomar sol excesivo y el día de mañana les va a aparecer un cáncer, cáncer en la piel o especialmente. Los dermatólogos le aconsejan a la gente la protección, ¿verdad? Por eso, porque esto es bien común, ¿verdad? El cáncer, por el daño del ADN. Los ultravioletas, pues, el otro es los rayos X. De ahí que ustedes ven que el que trabaja en ese asunto de los radiólogos, ellos están detrás cuando toman la radiografía, ellos están constantemente tomando radiografía, están expuestos a alguna manera a esas radiaciones. Entonces tienen que protegerse, ¿verdad? Porque también puede parecer con problemas de daño en el ADN. Y las personas que se someten a la radiografía solo es un momentito, no pueden tomarse tan seguido. Y en las mujeres embarazadas, ustedes ven que no se recomienda que tomen radiografías por ese tema, pueden dañar al feto. Ok, entonces radio aquí se usa para fines médicos, pero con todas esas precauciones, los ultravioletas, bueno, ya saben los cuidados que hay que tener. Necesitamos recibir radiaciones ultravioletas, sin duda, pero en cantidades moderadas, ¿verdad? Sumamente moderadas. Los infrarrojos no tienen ningún impacto de este tipo, y las microondas y las ondas, todo lo que es ondas de radio, tampoco. O sea que podemos eh,
usar los celulares y no preocuparnos por este tema de... Yo sé que hay mucha discusión, que uno dice, bueno, los celulares producen cáncer y no sé qué. No, claro, que es que si uno está expuesto a niveles de campo muy altos, a frecuencias muy altas, bueno, mire lo que pasa con el microondas, pues se cocina, pues. Entonces uno no debería de estar expuestos a señales muy altas. De ahí que las antenas normalmente trabajamos con potencias bien bajas. Todo lo que es comunicaciones, trabajamos con densidades de potencias sumamente bajas para no tener un impacto nocivo, ¿verdad? Bien, hay algunas implicaciones de las ondas de radio, ¿verdad? Bueno, una de ellas es, realmente no se ocupa un medio físico, ¿verdad? Para su propagación, ¿verdad? Se pueden propagar incluso en el vacío. O sea, cuando decimos espacio libre, es que no hay ningún medio, no hay un elemento ahí sobre el cual requiera una sustancia para el propagarse. Puede ser vacío completo y se propagan, ¿verdad? Esto es interesante. ¿Cuál es la velocidad de propagación? La de la luz. Es la misma. 300.000 kilómetros en el vacío. Claro que si metemos un medio, la velocidad esta va a variar un poco. Hay otra cosa. Hay objetos que desde el punto de vista, para nosotros, desde nuestro punto de vista, pueden ser opacos, pero pueden ser transparentes a las ondas electromagnéticas, o sea, como que no estuviese ningún medio ahí. Ahora bien, algo que sí que vamos a tener en cuenta, aun cuando sea el espacio libre, las ondas electromagnéticas se van a atenuar con la distancia, ¿no? Así como las ondas sonoras, que con la distancia se atenúan. eh, Se van a atenuar. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, podemos subir la potencia. Y la otra es la sensibilidad de los receptores. O sea que necesitamos una buena sensibilidad para captar las señales, que de hecho eso es lo que hacemos en comunicaciones. Tenemos elementos bien sensibles. Muy bien, entonces aquí tenemos un panorama bien estilizado, digamos, de todo esto del espectro, el espectro electromagnético, y dentro de esto queremos ubicar lo que es el radioeléctrico, que es lo que nos interesa. Las antenas trabajan vamos a ver, tenemos dos notaciones aquí. Una es el espectro electromagnético, que incluye todo, ¿no? Incluso los rayos X, los rayos gamma, toda la gama de radiaciones posibles. Ondas de calor también están ahí, son radiaciones también. La luz, todas radiaciones electromagnéticas. Dentro de esto están las que destinamos a comunicaciones. A esa le llamamos ondas de radio, por lo cual podemos hablar ahora de un espectro radioeléctrico. Vean ustedes, entonces, desde 1 kHz, o abajo de 1 kHz, hasta más o menos 1 THz. Es lo que llamaríamos ondas de radio, es un poquito más abajo del terahertz. De ahí está la infrarroja, que son estos rangos que están aquí, la luz visible, que es esto que está coloreado, los colores que ustedes ven son radiaciones diferentes. Y de ahí arriba están los otros, ¿verdad? Que es los rayos X, los rayos gamma, los ultravioletas X y gamma. Bien, ¿qué es las ondas de radio? Es este rango de frecuencia que está aquí. Las ondas de radio se han clasificado, esto ya es una notación internacional, todo el planeta usa este tipo de notación. Se ha dividido en segmentos, ¿verdad? En segmentos. Aquí aparecen del mismo tamaño, pero realmente si lo ven en términos de ancho de banda son de tamaño diferente. Los de abajo son de menos ancho de banda y los de arriba son de más ancho de banda. Eh,
Esta clasificación se le ha dado estos nombres: LF, BLF, LF, MF, HF, VHF, UHF. Ustedes en comunicaciones van a oír esto siempre cuando se refieren a un sistema de comunicaciones y se trabaja en tal rango. Bien, esta parte de arriba, la parte más alta de las ondas de radio, es lo que se le llama microondas, así en una forma muy genérica, ¿no? Y tenemos otras notaciones como esta. Esta se usa para satelital, LSCXK. Ustedes han oído sistemas de, de televisión directa a la casa. Dice, trabaja en la banda KU. Dice, es una de las subbandas de aquí, de la parte K. O sea que está en las frecuencias de microondas, en la parte más alta. Bien, aquí tenemos las frecuencias y por acá tenemos la longitud de onda. La parte más baja tiene longitud de onda que andan como en 100 kilómetros y en la parte más alta anda en 1 milímetro de longitud de onda. Esto es el rango de las radiofrecuencias. Bien, tomando estas bandas y describiéndolas, aquí se nos explica de dónde vienen los nombres. Son del inglés. LF, Extremely Low Frequency. Bien, me interesa ver estas de VHF, por ejemplo. Aquí está la televisión. UHF, ahí tenemos los sistemas celulares. SHF y HF tenemos todos estos radioenlaces punto a punto. Los sistemas de Wi-Fi los tenemos en UHF, por ejemplo. ¿Qué quiere decir entonces VHF? Very High Frequency. ¿Cuál es de dónde a dónde se extiende? Miren, este se extiende de 30 MHz a 300 MHz, lo cual implica que hay una longitud de onda en la parte más baja de 10 metros y la más alta es de 1 metro. UHF se extiende de 300 MHz a 3 GHz. Aquí se cruza con lo que llamamos microondas. Microondas normalmente estamos hablando de arriba de los 2 GHz. De 1 metro, dice, a 10 centímetros. Aquí tenemos los sistemas de Wi-Fi en medio. SHF de 3 GHz a 30 GHz. De 10 centímetros a 1 centímetro. EHF, 30 GHz a 300 GHz. Interesante. Esta es la tabla, digamos, que se usa siempre. Entonces, uno debería familiarizarse con esto. Porque uno le puede decir, hey, tenemos antenas para cierta banda. Las antenas van a variar el tipo de antenas según la banda en que estemos nosotros trabajando. Estas son las bandas L, C y X, las otras, las que están superpuestas. Miren la KU, aquí está. Recuerden que es K. Entonces, la K realmente son varias. KU, K, K. La KU es de 12.4 GHz a 18 GHz. Aquí trabajan esos sistemas de DirecTV, este rango de frecuencia. La antenita es la adecuada para ese rango de frecuencia. Aquí tenemos otro caso. Les había dicho que en VHF, este rango de VHF, se extiende de 30 a 300 MHz. Aquí tenemos canales de televisión. También tenemos aquí, en esta parte, canales de televisión. Y ahí hay varias subbandas. Entonces, vean ustedes. Los canales 2, 3, 4 de VH, están en VHF. Están en lo que llamarían una subbanda que se le ha puesto este nombre, banda 1, de 47 a 48 MHz. Está el canal 2, el 3 y el 4. Cada uno tiene 6 MHz. Entonces hay que ir sumando 666. ¿Ok? Lo que ustedes cuando sintonizan una estación de FM, están también en VHF. Recuerden que VHF es de 30 a 300 MHz. Y la banda en América, por lo menos en el continente americano, la banda del FM está desde 88 a 108 MHz. Ese es el FM, el VHF. Bueno, los otros canales, aquí ya va a tener 3, 4, interesante. Los canales del 5 al 12 están en un pedacito más arriba, siempre en VHF, que es la banda 3, de 174 a 230. Entonces ustedes ven que son frecuencias diferentes, ¿no? Canal 2, 3, 4, y ahí se salta al 5 y es una frecuencia más alta. Habrá que ver que la antena abarque la frecuencia más baja y la frecuencia más altas, tiene que tener ciertas características esa antena.
Seguimos en televisión. Hay otros canales, los de UHF, que es del 21 al 37, miren ustedes, está de 470 al 606 MHz siempre. Hay otros canales todavía que están más arriba, aunque esta banda ya la están retirando, porque la van a usar para celular, que es del 606 al 868, los canales 38 al 69. Bien, se va dividiendo así los rangos de frecuencia. Hay cantidad de bandas y cada una de las bandas está ubicado en este espectro. Estamos hablando siempre de comunicaciones. Por ejemplo, el control de garajes, sistemas de alarma, están alrededor de los 40 MHz. Estamos hablando de VHF. Los teléfonos inalámbricos, esto que tenemos en las casas, ¿no? Hay bandas que van de 40 a 50 MHz VHF, pero también UHF que andan como en 900 MHz. Monitores para bebés. Han visto que la gente a veces pone un aparatito para estar viendo al bebé desde otro cuarto. 49 MHz operan. Aviones controlados por radio. 72 MHz estos juegos, ¿verdad? Carros controlados por radio. La gente compra 75 MHz. Collares de localización para animales, ¿no? Le ponen un animal anda por ahí y después lo quieren localizar, le ponen un aparatito localizador, 215 o 120. Estaciones espaciales, 145, 437. Teléfonos celulares, nos extendemos del 224 a 2000 MHz. Control de tráfico, radares. A veces hay unos radares, estos terrestres, que la gente, que los policías le apuntan a usted y le miden la velocidad. Es un sistema de radar que tanto se está moviendo un carro. Trabajan en esos rangos de frecuencia para control de tráfico, ¿verdad? GPS. O sea que el GPS se basa en señales que capturamos de un satélite y se hace una triangulación. Entonces, el GPS tiene una pequeña antenita que recibe las señales y podemos hacer una estimación de la posición. O sea, que en cantidades hay mucho. ¿Qué es lo que pasa realmente cuando se radia una señal? Como vimos, bueno, tenemos un punto de generación que sería nuestro sistema de comunicación, una línea de transmisión y la antena propiamente, ¿no? La antena es la que va a generar nuestro frente de onda. Aquí estamos poniendo una antena de tipo dipolo, que es un alambrito doblado. Es la antena más sencilla que podríamos considerar. En una estación de radio sería un ejemplo. Tenemos digamos, un lugar donde una estación de transmisión, la línea de transmisión, como ven ustedes, que es importante, y una antenita que tenemos acá. Del otro lado tenemos un radio que captura con su antenita la señal, usted la sintonizó y obtiene aquí se puso la radiación, ¿ok? Y esto va a capturar el campo eléctrico. Es una forma bastante simplificada de ver el problema. Y bien, vamos a continuar en la próxima clase este enfoque intuitivo, ¿verdad? Lo veo el miércoles, entonces continuamos. Gracias, ingeniero. Vamos a mencionar el texto que vamos a usar y todo eso en la clase, aunque ahí ya lo pueden ver ahí en el aula virtual. Métanse y exploren lo que está disponible ahí. Hay algunos videos que son para motivarlos. Vean los videos para que vean el tema de las antenas que alcance tiene. Bien, los veo en la próxima. Muchas gracias, ingeniero. Buen día. Bien, hasta luego. Gracias, ingeniero.